Esto es Red Más Noticias. Buenas noches, es como siempre un gusto saludarlos a esta hora y empezamos de una vez con la información. Crece el asombro por la muerte de 2 militares durante una exhibición aérea con motivo de las Ferias de las Flores en Medellín. La cuerda sufrió un corte, fueron las palabras del comandante de la Fuerza Aérea, el general Ramsés Rueda. Lo más delicado del asunto, Paula, es que el padre de uno de nuestros héroes de la patria que falleció en ese accidente aseguró que su hijo no estaba de acuerdo con seguir realizando estos ejercicios. Esta semana se espera conocer un informe final de lo que pasó. Así, con entusiasmo y orgullo, enviaba un saludo a su familia desde las alturas, uno de los técnicos de la Fuerza Aérea que pereció en el accidente el pasado domingo en Medellín. Las imágenes fueron grabadas durante sus últimas prácticas días antes de la caída, a más de 200 pies de altura, causando la muerte de los militares Sebastián Gamboa y Jesús Lácides Mosquera, cuando la soga que lo sostenía del helicóptero Black Hawk mientras ondeaban la bandera nacional se rompió durante la exhibición de la Feria de las Flores. En rueda de prensa, el comandante de la Fuerza Aérea, general Ramsés Rueda, dio los primeros detalles de la investigación. Esta cuerda no se desprendió del helicóptero, esta cuerda sufrió una ruptura, un corte, que es precisamente el foco de esta investigación. Encontramos que la cuerda se encuentra cortada entre el helicóptero y los comandos. Dijo que la técnica conocida como SPY es muy común en las operaciones militares que realizan para defender la seguridad y la soberanía, y que no existe antecedente de incidentes con las sogas como la que sostenía a los comandos. Esta cuerda puede soportar hasta 10 comandos con sus anclajes. Ellos llevan 2 herrajes, un herraje principal y un herraje auxiliar, que es el backup de seguridad, porque la cuerda misma en su anclaje al helicóptero puede soportar hasta 29.000 libras. Es un peso, una fuerza que nunca se excede en estos casos. Ante las dudas sobre la seguridad y del porqué de la exposición de sus hombres en exhibiciones como esa, dijo que se siguieron los protocolos tanto de revisión de los elementos como los de la revista aérea. Ninguna de las capacidades que utiliza o que ha desarrollado las fuerzas militares debe ser considerado como un espectáculo circense. Todas las actividades que mostramos, las capacidades que mostramos, como en este evento en la Feria de las Flores, son para mostrarles a los colombianos las fuerzas militares que tienen, las capacidades que tienen a su servicio. Sin embargo, para la familia del técnico subjefe Jesús Lácides Mosquera, esos no son ejercicios de una actividad seria, y menos para un militar con más de 18 años en la fuerza. Estuvo observando un ejercicio parecido al que hizo mi hijo acá, lo estuvo observando en el Canadá, con la bandera del Canadá, y lo observé y lo hacían inclusive con la bandera del Canadá y no utilizaban ni siquiera seres humanos, utilizaban unos contrapesos. Además, al parecer, como lo cuenta su padre, el militar no estaba de acuerdo en continuar realizando dichos ejercicios. Él lo expresó directamente antes de salir, le dijo a su esposa y me había llamado que no quería participar más en ese tipo de operaciones porque eran muy riesgosas, que no quería participar más en ese tipo de ejercicios porque eran de alto riesgo. Por su parte, para la Fiscalía, que solicitó cooperación al FBI en el desarrollo de la investigación, indicó que aparte de la versión de la Fuerza Aérea sobre el corte en la soga, también se está valorando la intervención de un objeto extraño. Las dos hipótesis las estamos valorando para desarrollar técnicamente lo que podría ser el objeto de la intervención, si fue un accidente, si fue por un objeto extraño. Esta misma semana la Fuerza Aérea revelará los resultados de la investigación, mientras que las operaciones de este tipo por lo pronto están suspendidas. Muy, pero muy doloroso lo que ocurrió ahí en Medellín. Mauricio, nuestras condolencias para los familiares de estos 2 suboficiales, por supuesto, porque nos unimos a ese dolor que están sintiendo. Y si bien, Mauricio, pues lo que pasó en Medellín es uno de estos hechos en los que se supone que nada debe fallar porque cada cosa está controlada, pues suceden situaciones como estas y hay cosas que fallan. Ahora, si bien es cierto que los hombres de nuestras fuerzas militares en general están entrenados para este tipo de maniobras, sí queda en entredicho si era necesario ponerlos en una situación de riesgo en un evento que no lo ameritaba y que no era de fuerza mayor. Paula, la gente se está haciendo muchas preguntas el día de hoy, algunas de ellas que se sacan rápidamente, pero que la gente se las ha hecho. Primero, que por qué no tenían paracaídas, la altura no era suficiente. La altura no lo permitía, ¿no? No era suficiente como para que un paracaídas pudiera funcionar. Segundo, por qué no tenían estos hombres lo que se conoce como la línea de vida alterna, es decir, como un seguro
un plan B desde la perspectiva de estar colgando, y las respuestas de la FAC han sido no, la línea de vida alterna es la misma cuerda, porque la cuerda, si ustedes ya vieron lo que dijo el comandante, dijo que resistía hasta tener 10 hombres ahí montados sin que hubiera de por medio ningún problema, por lo tanto no debería haber una línea de vida alterna. Pero hay dos preguntas que quedan sobre la mesa y que yo creo que ameritan una reflexión importante. La primera de ellas es la que decía el padre del oficial que terminó muriendo, uno de los dos oficiales que terminó muriendo, cuando mencionaba el caso de Canadá. Él decía, yo he visto hacer estas pruebas en Canadá y muestran la bandera colgando y ondeando para el orgullo patrio, lo que ustedes quieran, pero sin que haya de por medio personas, solamente con unos pesos. Entonces la respuesta de la institución ha sido, no, lo que pasa es que nosotros sí lo hacemos y lo solemos hacer muchas veces porque, entre otras cosas, lo hacemos como ejercicios de rescate para ir y sacar gente que está atrapada, etcétera, etcétera. Es decir, el manejo de hombres en esas cuerdas es algo que solemos hacer, y en estos casos lo terminamos haciendo porque es una manera, ustedes vieron al comandante de la FAC diciendo, es una manera de mostrarle a la gente lo que nosotros podemos hacer, nuestras capacidades. Sin embargo, queda de por medio la pregunta que está metida en la comentario de Paula, y es si en esta clase de festividades, celebraciones, conmemoraciones, para que la gente se divierta, para que la gente se entretenga, o si ustedes quieren, para que la gente quiera más a sus fuerzas militares, es necesario hacer este tipo de pruebas. El comandante inmediatamente decía, lo que nosotros hacemos no son pruebas circenses. Pues no son pruebas circenses, pero de igual manera terminan mal si no se hacen de acuerdo con los protocolos. Por supuesto, los protocolos y el seguimiento de los protocolos es lo que se está investigando. Sin embargo, si unas horas después se encuentra que la cuerda, como sucedió el día de hoy, se ha encontrado que la cuerda estaba rota entre el helicóptero y donde estaban los hombres, quiere decir que el protocolo no se siguió. Porque el protocolo evidentemente tiene que involucrar la inspección de toda la cuerda. Si ustedes al montarse en un avión comercial, ustedes al montarse en un carro, revisan y que les quede bien y que no sé qué, ¿cómo no se va a revisar la integridad de una cuerda de este estilo cuando está de por medio una operación que involucra, por supuesto, las vidas de estos hombres? Quiere decir que el protocolo no se siguió. No sé si esto fue acción criminal, no sé si fue desgaste, no sé qué haya sido, pero evidentemente alguien tenía que haber inspeccionado que esa cuerda no estuviera en mal estado. Por lo tanto, cada uno de ustedes sacará sus conclusiones. A mí me parece que estos actos patrióticos de sacar las banderas y sacar los aviones y sacar los F-16 y pasar por encima de la gente y qué sé yo, que enardecen a todo el mundo al lado de un himno y una bandera, tienen esta clase de riesgos, y creo que la mejor manera de evitar que esos riesgos se cristalicen es siguiendo los protocolos, haciendo otra clase de festividades y garantizando que nuestros hombres, a quienes les debemos tanto en la vida cotidiana de nuestro país, pero además tanto respeto y tanto honor que tienen encima, hay que preservar sus vidas, hay que preservar su seguridad por encima de todo. Hablamos ahora, Giovanni, de la noticia internacional del momento que afecta a la región. El candidato presidencial Alberto Fernández y su fórmula, la vicepresidencia Cristina Fernández, lograron un triunfo contundente en las elecciones primarias que se celebraron este fin de semana en Argentina. La derrota de Paula de Mauricio Macri abre la posibilidad para que el kirchnerismo regrese al poder. El valor del dólar en Argentina subió cerca del 30% luego del triunfo de Fernández y su fórmula, Cristina. Duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando. Así fue como Mauricio Macri reconoció su derrota en las elecciones primarias realizadas el domingo en Argentina. El actual mandatario obtuvo 32% de los votos frente a 47% de su rival, el aspirante del peronismo de centroizquierda, Alberto Fernández. El candidato, cuya fórmula es la ex jefa de Estado Cristina Kirchner, apeló a la unión de los argentinos. La Argentina es un país donde a partir de hoy se terminó el concepto de venganza, de grieta y de cualquier cosa que nos divida. Algunos seguidores del kirchnerismo celebraron con fervor el contundente triunfo y hasta se burlaron del actual presidente. ¡Oh, vamos a volver! Macri, te queda poco, botón. La gran triunfadora de la jornada fue Cristina Fernández, quien se perfila para volver al poder como vicepresidenta a pesar de tener encima 13 procesos judiciales.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aliado incondicional de Macri en América Latina, usó como espejo la crisis en Venezuela para advertir lo que puede ocurrir en Argentina si Alberto Fernández llega a la Casa Rosada. No olviden lo que sucedió en Argentina en las elecciones de ayer. La pandilla de Cristina Kirchner, que es la misma que la de Dilma Rousseff, que es la misma que la de Maduro y Chávez y la de Fidel Castro, dio una señal de vida. En medio de las advertencias de Bolsonaro, varios líderes de izquierda en Colombia, como los miembros del partido FARC, felicitaron a Alberto Fernández por su triunfo. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, manifiesta su complacencia por el excelente resultado obtenido en la jornada electoral de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias PASO en Argentina el domingo pasado por el Frente Todos, encabezado por Alberto Fernández y Cristina de Kirchner. El senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, también se pronunció. El neoliberalismo como fórmula de recambio al progresismo ha llegado a su final. América Latina caminará los senderos de un nuevo progresismo, derrotado Macri en Argentina. Pero, ¿qué piensan los argentinos en las calles? Algunos calificaron como increíbles los resultados, mientras que otros reconocieron que los errores del presente podrían provocar que el país regrese al pasado. Y sobre este tema, los resultados de las elecciones argentinas que hacen crecer el temor en los mercados se sumaron también a la incertidumbre de la guerra comercial y el dólar volvió a aumentar su valor en Colombia. Las monedas de la región también empezaron a devaluarse. Incertidumbre es la palabra de moda entre analistas de mercados y empresarios. La tensión que no atraiga entre Estados Unidos y China y un Brexit más incierto hacen pensar ya en una recesión. Lo que estamos viendo a nivel internacional se puede definir como incertidumbre. Las dudas que hay hasta dónde va a llegar la Casa Blanca con esta guerra comercial con China y cómo eso de alguna manera termina afectando el resto de crecimiento en todo el mundo. A esta situación se suman las elecciones de Argentina, en la cual el presidente Mauricio Macri salió derrotado. El peso argentino se devaluó y de paso las demás monedas de la región. Lo que pasó hoy es el efecto de lo que está sucediendo en Argentina, de las elecciones primarias donde se muestra que el kirchnerismo y el peronismo parece que van a volver. Debido a esta situación, los analistas no dudan que los inversionistas ampliarán la búsqueda de monedas fuertes o activos como el oro. Las emergentes en general ante el tema de incertidumbre son las que más pierden valor y eso lo hemos estado observando. Los agentes económicos buscan refugio en el oro, en las monedas fuertes, en el dólar. En Colombia el peso volvió a perder valor frente a la divisa norteamericana y ya pocos se atreven a pronosticar hasta dónde puede llegar el dólar. Algunos analistas ya están hablando de 4.000 si no se arregla nada en China. Creo que es imposible pensar en cuál puede ser un valor. Creo que eso responde más a los temores de la gente. Y como en el mundo el crecimiento de la economía colombiana se verá afectado y se espera un cambio en la proyección del gobierno. Lunes movidito y no poquito en materia económica, Mauricio. ¿Cómo entendemos el efecto de Cristina Kirchner? ¿Hasta cuándo vamos a sentir, como a nivel regional, los efectos de la incertidumbre que han generado los resultados de estas primarias en Argentina? Y cómo entender también que los argentinos quieren que regrese Cristina Kirchner. Mauricio Macri, pues digamos, no ha presentado los mejores resultados, no le ha ido como él esperaba, pero Cristina no entregó tampoco el mejor país y además tiene 13 procesos de corrupción en su contra. Paula, para que la gente no se vaya a confundir en sus casas, recordemos que lo de hoy no fueron elecciones ni en primera ni en segunda vuelta. Esa aclaración es importantísima porque nosotros tenemos otro modelo, entonces la gente dice, ¿qué fue lo que hicieron allá? A final de octubre va a ser la primera vuelta. 27 de octubre. Y si el que gana por encima del 45% y le coge 10 puntos al segundo, quedó elegido. Si queda por debajo del 45% o no le coge 10 puntos al segundo, se van a una segunda vuelta en noviembre. Correcto. Primera vuelta en octubre, segunda vuelta en noviembre, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, lo que uno tiene de por medio es que lo que acaba de suceder en este momento fueron unas primarias para elegir dentro de cada uno de los partidos cuál es su candidato. Pero estas primarias, a diferencia de lo que sucede en otros sistemas, son obligatorias, todo el mundo tiene que salir a votar y son abiertas. Yo puedo votar donde sea, no puedo votar en dos partidos a la vez, pero puedo votar donde sea, lo que significa que estas primarias son el mejor termómetro de cómo está la favorabilidad de los distintos candidatos. Y esa favorabilidad lo que ha mostrado es que la dupla Fernández y Fernández, que no son parientes entre sí, ya no sobra aclararlo, de la dupla de Alberto Fernández y Cristina Fernández, le saca más de 15 puntos a Mauricio Macri y Alberto Pichetto. Esa diferencia parece ser muy difícil de remontar. En política puede pasar de todo,
pero creo yo que ya toda el agua sucia que podría tener encima la dupla de Fernández y Fernández la tiene encima Cristina. Ya ustedes han visto 16 causas, 15 procesos, etcétera, etcétera, demostradas cosas, otras por demostrar. En ese orden de ideas es muy difícil que se remonte esa diferencia y uno dice, bueno, ¿cómo diablos fue que Argentina se volvió a meter en una opción de Cristina Fernández con muestras de corrupción absolutamente confirmadas? Pues la cosa es sencilla. Un país crece cuando tiene abundancia o de petróleo, o de carbón, o de soya, como es Argentina, y gaste para aquí, gaste para allá, y no me importa tener déficit fiscal porque tengo precio de la soya. Se cae el precio de la soya, o si ustedes quieren en Colombia, se cae el precio del petróleo y el país tiene que hacer un ajuste. ¿Qué es el ajuste en Argentina? Subir precios de servicios públicos, subir precios de gasolina, bajar el crecimiento, apretarse el cinturón. Todo eso lo tuvo que hacer Macri. Se redujo el crecimiento de la economía, lleva 2 años seguidos con crecimiento negativo, con tasas de interés del 70%, con una inflación del 50%, es decir, el descuaderne total, tratando de cuadrar lo que venía de atrás. Y lo agarran las elecciones en esa situación. La gente dice, pues yo que voy a votar por un tipo que lleva esta economía 2 años en recesión, que lleva esta economía en dificultades, que tiene estas tasas de interés, le explican, no, es que estoy solucionando lo de atrás, no me importa, estos que están adelante me ofrecen el oro y el moro y yo quiero volver a la época de la abundancia. Por eso se van dando esos resultados en elecciones. ¿Quiere eso decir que la dupla Fernández y Fernández no va a sacar adelante la economía? Pues por lo menos los que tienen plata metida en Argentina dicen esto va a ser un desastre, la empiezo a sacar y al sacar plata suben el precio del dólar. ¿Quiere eso decir que va a afectar por igual a toda América Latina? Pues por supuesto que no, porque una cosa es el kirchnerismo, otra cosa es Bolsonaro en Brasil, otra cosa es Andrés Manuel López Obrador en México, otra cosa es Colombia. Pero Colombia es el país de América Latina que tiene el mayor déficit externo de todos, más que Argentina, incluso en términos proporcionales al PIB. Eso quiere decir que somos muy vulnerables a todos estos movimientos. Por eso yo estoy con el doctor Javier Díaz que decía, yo no sé a cuánto se vaya a mover el dólar y no vale la pena hacer esas apuestas a estas alturas, pero que somos vulnerables y tenemos muchas cosas en medio, muchos puntos débiles en medio de tanta incertidumbre internacional, sin duda los tenemos. Y a propósito de esa vulnerabilidad, la pregunta del día es muy sencilla. ¿Cómo lo afecta a usted la subida del dólar? Sencillita la pregunta, déjenos saber sus opiniones. ¿Cómo lo afecta a usted la subida del dólar? Nuestro equipo de web estará pendiente de sus respuestas a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, @RedMásNoticias. Continuamos. Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá ordenó mantener en prisión preventiva al general en retiro del Ejército, Jorge Romero, investigado por supuestamente tener relación con hechos de corrupción en contratación en la Brigada Cuarta del Ejército en Antioquia. La decisión se tomó al acoger la solicitud de la Fiscalía, que argumentó que Romero podría afectar el curso de las investigaciones, señalando incluso que en los últimos días varios de los testigos del caso fueron abordados por integrantes de la Inspección General del Ejército. Disidencias de FARC y Pelusos estarían detrás de los recientes ataques contra las comunidades indígenas en el Cauca. Las autoridades ofrecían hasta 20 millones de recompensa por los responsables. Por más de 3 horas el gobierno se reunió con líderes indígenas en Popayán, discutieron sobre la ola de violencia que azota a la región y aseguraron tener identificados a los responsables de amenazas y atentados contra esas comunidades en el Cauca. El reporte que nos ha entregado la Defensoría del Pueblo habla del grupo residual de las FARC, del Frente Sexto, del EPL, que son básicamente los grupos armados organizados que están aquí en el territorio. Las autoridades departamentales estarían dispuestas a dar una recompensa de hasta 20 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables de estos ataques. Para poder golpear estas estructuras criminales a través de información que permitan dar con cabecillas como Mayimbu, como alias Javier, como alias El Indio, como alias Barbas, que hacen parte de todos estos grupos armados que están al servicio del narcotráfico. Y aunque para las autoridades judiciales no existe la presencia del cartel de Sinaloa en el Cauca, tanto el gobierno local como los resguardos indígenas coinciden en que grandes bandas de narcotráfico están al acecho de quienes sustituyen cultivos. Es el cartel de Sinaloa quien está haciendo presencia en el departamento del Cauca. Siempre nos han manifestado que no es así. Ahora bien,
sea quien sea, desde luego que es un cartel. Ese es el decir, pero pues los comunicados, los panfletos y las amenazas y las acciones, los asesinatos dicen otra cosa. El Consejo Regional Indígena del Cauca estaría incluso dispuesto a trabajar coordinadamente con el ejército para proteger sus territorios. La senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, dio a conocer en su cuenta en Twitter un video en el que un juez de Sincelejo canta con Jesús Santrich. Algunas versiones señalan que el video habría sido grabado el 15 de junio, luego de su posesión como representante de la Cámara en la finca de sus padres, en Toluviejo. El juez Guillermo Rodríguez no ha respondido a los señalamientos de la senadora y tampoco se le ha visto en su despacho. En Red Más Noticias estamos pendientes a ver qué es lo que tiene que decir el juez sobre este video. Voy a cambiar de comedero, como Clisímaco Peralta. Voy a cambiar de comedero. La Contraloría General reveló inconsistencias de 1.4 billones de pesos en ADRES, la administradora de recursos del sistema de salud, que reporta desde afiliados que declaran renta, pero gozan del Sisbén, hasta fallecidos que todavía reciben atención médica. Este cuadro en el que la Contraloría General revela el monto de los valores a reintegrar por auditorías en el sector salud destapó una caja de Pandora. La suma asciende a 1.4 billones de pesos y puso al descubierto todo tipo de inconsistencias. En términos generales vemos una gran diferencia de las personas que están y que no deben estar vinculadas, o pagos que no deberían, o traslados que no deberían hacerse. Por ejemplo, hay personas afiliadas al Sisbén que por su nivel de ingresos pueden pagar la afiliación a EPS, pues declaran renta. Se generó un consolidado de 65.056 afiliados al régimen subsidiado que declararon renta por los 2 años grabables mencionados, lo cual evidencia que no cumplían los requisitos para pertenecer al régimen subsidiado. Pero eso no es todo. La Contraloría detectó que hay 7.600 beneficiarios que no tienen cotizante, lo que supondría un cruce inadecuado de datos o sencillamente una afiliación que podría ser ilegal. Es como si el marido que trabaja no está vinculado y tiene vinculado a la señora, y la que aparece en el sistema es la señora, pero no aparece el marido. De hecho, el desorden de la base única de datos de afiliación es tan grave que hay una cifra considerable de registros dobles. Se detectaron 62.192 registros de presuntos duplicados por su similitud en varios campos como son tipo de documento, número de documento, apellidos, nombre, fecha de nacimiento y sexo. También hay, tal como lo revela el informe de auditoría, más de 27.000 personas que tienen régimen excepcional, como maestros, empleados de Ecopetrol e integrantes de la fuerza pública, gozando de recursos del sistema de salud, y más de 5.000 pensionados que, teniendo atención garantizada, aparecen afiliados al Sisbén, quitándole cupos de atención a los colombianos más pobres. Es algo que no podemos dejar pasar. Nosotros en estos momentos estamos haciendo un análisis de lo que está ocurriendo con esas listas, con esa base de datos. Dentro de los registros existen además 322 personas fallecidas y un descuadre que nadie entiende. Mientras el censo del DANE asegura que somos algo más de 49 millones de personas, en las bases de datos hay 4 millones de beneficiarios adicionales. Este es un servicio social en Red Más Noticias. Desde ayer al mediodía se encuentra desaparecido Daniel Felipe Pulido Sarmiento, de 14 años. Según sus familiares, el menor se perdió cuando se encontraba en el centro Compensar de la avenida 68. Daniel viste un saco gris de rayas azules y negras, camiseta gris, jeans y botas negras. Cualquier información sobre su paradero, comunicarse al 312-329-93. Repito, 312-329-93. Publicamos la foto de Daniel con autorización de su familia. Ciesa, la decisión inteligente, presenta los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.436 pesos con 26 centavos. La libra café colombiano cerró en Nueva York a 97 centavos. El petróleo de referencia Brent se negoció en promedio a $58 con 57 centavos el barril. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia descendió 0,43% a 1.531 unidades. Las cifras son los 6,2 billones de pesos de utilidades de Ecopetrol en el primer semestre del año. Aumentó 1,6% frente al mismo ciclo de 2018.
La inflación este año aumentará por cuenta de los problemas de la vía al llano, según el Banco de la República, que espera que baje de nuevo en 2020. El gerente del banco emisor, Juan José Chavarría, reconoció que los precios de la canasta familiar en 2019 aumentarán 3,6%, un nivel superior al que se había calculado antes, aunque permanece en el rango de 2 a 4%. El mayor valor del dólar también presiona el alza del costo de vida por mayor costo de productos importados. La situación en Venezuela no es fácil, políticamente se está agravando cada vez más. Juan Guaidó advierte que el chavismo pretende disolver el Parlamento y convocar a elecciones adelantadas. Vamos a Caracas con nuestro corresponsal Jorge Luis Pérez Valeri para que nos explique qué es lo que está pasando. Hola Jorge, buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Un gusto saludarlos desde Caracas. Efectivamente, un día de muchísima expectativa ante esas advertencias que hizo Juan Guaidó a través de sus redes sociales ante la posibilidad, según él dijo, de que la constituyente que preside Diosdado Cabello ordenara la disolución del Parlamento o incluso que fuese más allá y pidiera el arresto de algunos de sus diputados, incluyendo al propio Juan Guaidó, a quien Colombia, a quien Estados Unidos y más de 50 países reconocen como presidente interino de Venezuela. Diosdado Cabello llevó a cabo efectivamente esa sesión especial. No hubo órdenes de disolución del Parlamento, tampoco órdenes de arresto, sin embargo sí hubo una serie de acciones en contra de la oposición política a la revolución bolivariana. Entre ellas, por ejemplo, se decidió retirar la inmunidad parlamentaria de otros 4 diputados que apoyan a Juan Guaidó y también se decidió crear una comisión que va a determinar cuándo decide el chavismo entonces realizar o convocar elecciones parlamentarias en Venezuela. Deberían estar pautadas para finales del año 2020, pero la amenaza constante del chavismo ha sido la de adelantar esas elecciones para eliminar el Parlamento que preside Juan Guaidó y que pues está en manos de la oposición al chavismo. Es la información desde Caracas, compañero. Volvemos con ustedes a Bogotá. Jorge Luis, gracias. Buenas noches para usted. Y miren estas impresionantes imágenes de un violento bautismo en Rusia. El sacerdote responsable de la ceremonia religiosa fue suspendido por la Iglesia Ortodoxa. Lejos de un bautismo, estas imágenes parecen sacadas de una película de terror. Sucedió cerca a San Petersburgo, en donde la familia del bebé pagó una suma cercana a los $55 al sacerdote de la iglesia para que su hijo fuera bautizado como lo dicta la tradición ortodoxa. Las imágenes muestran cómo el clérigo sumerge al menor en la pila bautismal, pero al ver que el bebé se resiste y llora desesperadamente, lo saca de forma violenta del agua, haciendo que su espalda se doble e intenta sumergirlo nuevamente, esta vez de cabeza. Anastasia Alexeyeva, mamá del pequeño, intentó sacarle a su hijo de los brazos, pero el cura, identificado como Vasily Necheporenko, se resistió y siguió maltratando al menor, quien, según su madre, sufrió lesiones y trauma psicológico. Tras la difusión del video, Necheporenko, quien dijo ser diácono de la Iglesia Ortodoxa desde hace 26 años, fue suspendido de sus funciones. Increíble. Salvaje. Esa es la palabra, salvaje. Yo no logro entender qué le pasa a este señor que dice llamarse sacerdote. Vasily Necheporenko, que ya fue suspendido, según nos decía Valeria en la nota. Sí. Sin embargo, fue suspendido porque se armó un escándalo mundial. Es decir, este video lo ha visto todo el mundo en las últimas horas. Ustedes lo van a repetir, lo vamos a volver a ver unas cuantas veces, porque es que es absolutamente inaudito. ¿Qué pasa si no hubiera habido video? ¿Qué pasa si no se hubiera difundido? El señor Vasily Necheporenko seguramente seguiría siendo sacerdote porque dijo 2 cosas. La primera que dijo, yo no hice nada extraordinario antes de que lo suspendieran. La segunda que dijo, yo no sé esta señora por qué se queja, si será que le está sobrando mucho tiempo o es que está muy aburrida, porque es que yo no hice nada malo. No hice nada malo y lo que uno termina viendo, yo les digo una cosa, para los que son seguidores de distintas iglesias, uno tiene, o al menos era yo así cuando yo era fiel católico y practicante, uno tiene la ingenuidad de creer que los pastores de sus iglesias o los curas o los sacerdotes o los distintos entes rectores son perfectos, ¿no? Uno dice, confío en él, le dejo mis niños, es la persona más buena, es no sé qué. Todos somos humanos y una cantidad de imperfecciones por aquí y por allá. Las instituciones tienen que ponerse las pilas para saber quién está ejecutando los distintos oficios y los distintos sacramentos. Porque ¿cómo es posible? Esto es una iglesia ortodoxa, por supuesto, pero lo que vemos en todas las iglesias es inaudito y los pobres fieles creyendo pues que esa es la presencia de Dios en la tierra. No, y el sufrimiento de la mamá era evidente, pero yo hago un poquito más por quitárselo de las manos, ¿no? Ella también se rindió como rápido
repito. No, y después la mamá hizo un video posterior en donde habla con el sacerdote y tratan como de reconciliarse, pero el sacerdote sigue en su actitud de decir es normal. Pero el niño casi se lesiona. ¿Sí vieron cómo se le movió la espalda? Pudo haber tenido una lesión irreparable el bebé por cuenta de esa ceremonia. Claro. Red Más Noticias comienza hoy un especial para recordar a nuestro colega Jaime Garzón, asesinado hace 20 años. Iniciamos hoy con una de sus facetas más desconocidas, la de columnista de la revista Cambio en 1998. Se podría decir que el Garzón más trascendental que conoció Colombia fue el que entre agosto y diciembre de 1998 publicó La Columna Vertebral, un espacio donde el periodista daba palo democrático, esta vez desde la trinchera de una revista. Pues esa idea se me ocurrió a mí realmente. Yo había conocido a Jaime, había habido como empatía entre nosotros y un día lo llamé y le dije, le ofrezco una columna en la revista Cambio. Si mal no estoy, era la columna de la última página, tal vez, no me acuerdo. Entonces él me aceptó, pero me dijo, yo nunca he sido columnista, yo no sé ser columnista. Le dije, no importa, usted con seguridad es un gran columnista. Una de las publicaciones que más dio de hablar fue titulada Las cosas por su nombre, y en ella Garzón argumentaba que uno de los problemas patrios más evidentes era que no nos gustaba ser auténticos. Por ejemplo, el doctor Lleras se cree el papá, el doctor Serpa se cree Gaitán, Juan Manuel se cree Galán, Navarro se cree Pizarro, que se creía Bolívar, Ingrid se cree La Pola, Fabio Valencia se cree Andrés Pastrana, que se cree Tony Blair. Noemí se cree la Mujer Maravilla, que cree ser María Emma. Mauricio Vargas se cree Gabo cuando escribe, Gaviria cuando habla y Silva cuando piensa. Peñalosa cree que vive en París. Su paso por Cambio fue fugaz, una especie de sobredosis de ideas, mensajes en clave y párrafos mordaces que Patricia Lara, su editora, empezó a conocer bien edición tras edición. Me hacía sufrir mucho porque llegaba con la columna a cualquier hora del viernes, el cierre era el viernes en la noche, a veces se aparecía a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, y yo sufría, ¿no? Y me ponía con él a editar la columna, pues básicamente lo que le editaba eran cuestiones de estilo, de puntuación, de bobadas de esas, de sintaxis, pero eran unas columnas maravillosas, de una brillantez como todo lo de Jaime, impresionante. Él tenía esa capacidad de ver el país de otra manera, pero con una clarividencia infinita. Si en la televisión y en la radio Garzón no tenía límites, como columnista sus dardos eran más certeros. El 14 de diciembre le pidió la renuncia al entonces comisionado de paz del gobierno Pastrana. Con toda mi buena fe y argumentado en la teoría de Maquiavelo en el libro El Príncipe, que dice que los verdaderos amigos son los que les dicen los errores a los amigos, creo que ha llegado la hora en que el doctor Víctor G. tiene que retirarse. En otra columna hizo un celebrado perfil de aquellos yuppies que a finales de los años 90 les daba igual la paz o la guerra. Viven en una permanente doble moral, pues mientras consumen droga condenan a los exportadores. Por eso sufren con el pasaporte durante sus viajes interoceánicos. Les gustan las mujeres fáciles, pero que la suya no lo sea. Pero fue en su columna vertebral, Preocupados los unos de los otros, donde criticó de frente al establecimiento y mencionó a quienes serían algunos de sus asesinos, pero no todos. Y para que no quede duda, le destinan más recursos a las Fuerzas Armadas. ¿Pero para qué? Si lo que están funcionando son los paramilitares. En su espaciosa sala de un apartamento del norte de Bogotá, Patricia asegura que si Jaime estuviera vivo, hubiera trasladado toda su genialidad a las redes sociales. Ustedes recuerdan Cuac, el famoso noticiero Cuac. Se imagina Cuac vuelto capsulitas
de Twitter o YouTuber o YouTube o lo que sea, pues eso es una cosa que tiene un impacto, o hubiera tenido un impacto bárbaro, porque eso se riega como pólvora, ¿no? La columna vertebral terminó en diciembre de ese 1998. García Márquez y un grupo de periodistas compraron la revista. Lara volvió a saber de Garzón a través de la Comisión Facilitadora de Paz con el ELN. Y justamente el día que lo mataron íbamos a viajar a Medellín. Él en un avión privado, yo no sé qué locura era esa, y nosotros en un avión de línea. Y cuando yo estaba arreglándome para irme al aeropuerto a las 5:30 de la mañana, escucho Radionet y escucho la noticia de que han matado a Jaime. Pues eso fue un golpe mortal. Yo creo que es un golpe del que el país no se recupera. 20 años después, la periodista que le abrió un espacio distinto a Jaime no lo recuerda como el joven alcalde de Sumapaz, ni mucho menos como el hombre de sociedad y CUAC. El Garzón que era capaz de, con su mirada, en un instante, hacer una radiografía profundísima y divertida del país. La columna vertebral nunca fue rectificada. El dato es relevante en un país donde decir la verdad es un pecado. Tal vez por eso mataron a Garzón. Una tragedia vive la familia de Richard Muñoz, un joven que se dio a conocer en un reality en donde imitó al cantante Pipe Bueno. Richard Muñoz fue víctima de un atraco en Fusagasugá, en donde uno de los ladrones asesinó a su esposa. En medio del atraco, Richard despojó del arma al delincuente y lo atacó, ocasionándole la muerte al delincuente. Hace 6 meses, Richard y su esposa salieron de Bogotá buscando una mejor calidad de vida, incluso huyendo de esa Bogotá que cada día es más violenta. Mi esposa me había manifestado con anterioridad que quería irse de Bogotá, que estaba cansada de Bogotá, del tráfico, de la inseguridad. La madrugada del pasado sábado, esa violencia los persiguió casi hasta la puerta de su nuevo hogar en Fusagasugá. Ese viernes yo tuve un evento, como todos los fines de semana. Siempre me dedico a cantar, con la agrupación. Le dije, amor, acompáñame al evento. Vamos al evento y luego del evento, pues, si quieres, vamos a karaoke. A 2 cuadras ya prácticamente de nuestra casa aparecen estos tipos en una moto. Mi esposa, al percatarse de que se han acercado con un cuchillo a robarnos, pues pierde el control e intenta confrontar a este tipo, a este bandido. Con tan mala suerte que pues, el tipo desenfunda el arma y se le arrebata la vida a una gran mujer, a una esposa, a una hija, a una hermana, a una madre. Y con ello pues también nos arrebatan los sueños. El atraco terminó con la vida de Charlotte, de 29 años, y ahora tiene a Richard afrontando un proceso penal. Mi esposa inmediatamente cae tendida al piso y yo pues lo único que puedo hacer en ese momento es someter al tipo para quitarle el cuchillo. Yo pues en ese estado de shock, de dolor intenso, de impotencia, al ver a mi esposa ahí tirada, lo único que puedo hacer es eliminarlo también a él. Yo solo le hago un llamado a las autoridades, a la justicia, al gobierno de este país, que se pongan en mi lugar. Las autoridades tratan de ubicar al cómplice del asesino que manejaba la moto y que todo el tiempo estuvo en el lugar de los hechos, incluso mientras la policía atendía la emergencia. Bueno, vamos con sus respuestas. ¿Cómo lo afecta a usted la subida del dólar? Todo lo que está pasando, la crisis en la Argentina que nos tiene con un dólar por las nubes como efecto colateral. Vamos con las respuestas de nuestros televidentes. Esto nos dice Napito Ortiz: en todo, como importador de producto final y como exportador, necesito materia prima importada para convertir producto y reexportar. Vamos con Marisita, dice, caen las importaciones, afecta mucho ya que importamos más de lo que exportamos. Todos los productos se ponen más costosos, aumenta la inflación. Vamos con Jimena Ramírez, dice, me favorece, soy exportadora, ya le va bien.
La cara positiva del tema. Y Marucita dice, la subida del dólar me afecta en la compra de alimentos, vestuario, comida de mi perro, que aunque es nacional, ellos mantienen sus precios basados en las fluctuaciones que sufre el dólar. Oiga, pero todo el mundo la tiene clarítica, ¿no? No es que se pongan con... No, saben exactamente. ¿Saben qué es lo que pasa cuando el dólar sube y baja, Perfecto. señor? Bueno, llegamos nosotros así al final de esta emisión. Ustedes, como siempre, gracias por su compañía. Que tengan un buen comienzo de semana y nos vemos mañana.